Saludos, estimados estudiantes de las secciones A, B, C y D de Química de quinto año en la Unidad Educativa Centro Educativo Las Américas. En esta oportunidad trabajaremos con el tercer contenido que lleva por título Hidrocarburos saturados. En cada uno de los tipos de compuestos que nos ocuparán en este tercer contenido, alcanos y cicloalcanos, trabajaremos con la definición, con la fórmula general, con las reglas de nomenclatura y UPAC, con las propiedades físicas y con algunos usos comunes de estos compuestos. En este primer momento continuamos con el tema número 3, que lleva por título hidrocarburos saturados. Estudiaremos los aspectos más relevantes de los alcanos y cicloalcanos. Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen únicamente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más sencillos, por lo que se les toma como la base para estudiar y nombrar a todos los demás. Los hidrocarburos se pueden clasificar como acíclicos o cíclicos. Dentro de los hidrocarburos acíclicos o de cadena abierta tenemos a los alcanos, a los alquenos y a los alquinos. Y dentro de los hidrocarburos cíclicos o de cadena cerrada tenemos a los cicloalcanos, que son los alicíclicos, y los aromáticos. Ahora bien, ¿qué son hidrocarburos saturados? Los hidrocarburos saturados son aquellos compuestos orgánicos que presentan solo carbono, hidrógeno y enlaces simples. Dentro de lo que son los hidrocarburos saturados están ubicados los alcanos y los cicloalcanos. Por su parte, aunque no son objeto de este estudio, de este contenido, vamos a definir lo que son los hidrocarburos insaturados. Estos van a ser los compuestos orgánicos que presenten carbono, hidrógeno y por lo menos un enlace doble o triple. Los alcanos son hidrocarburos saturados. Al presentar solo enlaces simples, sus carbonos van a tener hibridación sp3. La fórmula general de los alcanos es CnH2n más 2. Las cadenas de los alcanos pueden ser lineales o ramificadas. Los alcanos son hidrocarburos saturados, es decir, no tienen enlace doble ni triple. Para nombrarlos utilizaremos las reglas establecidas por la IUPAC. Y para nombrar sus cadenas carbonadas utilizaremos el prefijo que corresponda a la cantidad de átomos de carbono de la cadena principal. Estos nombres que vamos a utilizar son los de alcanos no ramificados que se muestran a continuación. Acá tenemos la fórmula condensada, el nombre y la fórmula molecular de los primeros 10 alcanos. Los alcanos más conocidos son estos que tienen en pantalla. De acuerdo al número de átomos de carbono que tiene la estructura, vamos a establecer el nombre de la molécula. Para alcanos y cicloalcanos, la terminación que corresponde es ano. Para una molécula de un solo átomo de carbono, como podemos ver en la forma semidesarrollada, el nombre es metano. Para la molécula de 2 átomos de carbono, el nombre es etano. La molécula de 3 átomos de carbono, el nombre que le corresponde es propano. Para la molécula de 4 átomos de carbono, el nombre que corresponde es butano. Para la molécula de 5 átomos de carbono, y ustedes deben ir sumando, deben ir contando, el nombre que corresponde es pentano. Para la molécula de 6 átomos de carbono, el nombre que corresponde es hexano. Para la molécula de 7 átomos de carbono, el nombre que corresponde es heptano. Para la molécula de 8 átomos de carbono, aquí podemos ver 1 más
6, 7 más 1, 8, el nombre que corresponde es octano. Para la molécula de 9 átomos de carbono, el nombre que corresponde es nonano. Para la molécula de 10 átomos de carbono, el nombre que corresponde es decano. Dentro de las cadenas carbonadas pueden existir diferencias o van a existir diferencias en la medida que el número de átomos de carbono aumenta en cuanto a una unidad que se repite como un valor constante. En la medida que la cadena aumenta de número de átomos de carbono, aumenta la unidad CH2 que se repite. Es a este tipo de compuestos que difieren en el número de CH2 que se encuentren contenidos lo que conocemos como a una serie homóloga. Para hablar de serie homóloga hablamos del mismo tipo de compuesto. Y en la pantalla ustedes tienen la serie homóloga para los primeros 10 alcanos. Los grupos radicales alquilos son estructuras que se obtienen a partir de enlaces, a partir de alcanos simples que pueden ser lineales o ramificados. Estos se forman cuando se separa un átomo de hidrógeno, quedando un enlace disponible para que el grupo alquilo se pueda enlazar a una cadena principal. Estos se nombran con la terminación -il cuando estemos indicando la presencia del grupo radical alquil dentro de una cadena, o se le da terminación -ilo cuando simplemente estemos indicando la estructura del grupo radical en solitario, no enlazado, es decir, no enlazado a una cadena. Los grupos radicales alquílicos no ramificados más comunes son el metilo, el etilo, el propilo, el butilo, el pentilo y el exilo. Recordándoles que el nombre corresponde con el alcano del cual provienen y el número de carbonos que tenga la cadena. En este caso, repito, se le está dando la terminación -ilo porque simplemente estamos mostrando sus estructuras. En la siguiente lámina les muestro la estructura de algunos grupos radicales alquílicos lineales y se incorporan ya los grupos radicales alquilo ramificados. Los de la lámina anterior también son importantes, entonces es necesario que ustedes tomen nota, que los copien, que se familiaricen. Dentro de los grupos radicales alquilo ramificados tenemos al isopropilo, al isobutilo, isopentilo, sesbutilo, terbutilo y neopentilo. Podemos ver entonces, vean bien las estructuras, por cuántos carbonos están formados y dónde quedaría ubicado el enlace. Para nosotros nombrar compuestos químicos y específicamente los compuestos orgánicos, vamos a trabajar con las reglas establecidas por la IUPAC. Es muy necesario que usted cumpla las reglas que se le indican en este contenido. Todo nombre de IUPAC debe cumplir con un prefijo, donde vamos a ubicar a los grupos radicales, a los sustituyentes que tenga la molécula, indicando su posición a través de números y ordenándolos alfabéticamente. Debe de presentar el nombre, también la parte principal o nombre de la cadena principal, cadena base, que es la cadena continua carbonada más larga de átomos de carbono. El nombre debe tener una terminación de acuerdo al tipo de compuesto orgánico. Para el caso de alcanos y cicloalcanos, la terminación que se utiliza es la terminación -ano. Ahora bien, dentro de las reglas de nomenclatura IUPAC de los alcanos tenemos la primera regla, que es la principal para todo compuesto orgánico. Aprender la nomenclatura IUPAC de alcanos le permite a usted conocer o ya estar familiarizado al momento de nombrar cualquier otro tipo de compuesto. Por esto es la base este contenido para todo lo que viene. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el hidrocarburo principal. Para ello vamos a identificar la cadena carbonada lineal continua más larga de átomos, por supuesto, si es carbonada, de átomos de carbono, ¿verdad?
Entonces, esa cadena lineal más larga de átomos de carbono, usted la va a encerrar en un recuadro. Esa va a ser para usted la cadena base o cadena principal. Luego de existir dos cadenas de igual longitud, cuando usted cuenta el número de carbonos y se fija que hay dos cadenas de igual longitud y que ambas pueden ser cadena principal o cadena base, se debe tomar aquella que tenga el mayor número de grupos radicales o sustituyentes enlazados. En la cadena de la izquierda, donde la cadena principal es la lineal, vemos que hay 4 grupos radicales. Por su parte, la cadena de la derecha, donde la cadena es la que está un poquito doblada, vemos que quedan entonces por fuera del recuadro 3 grupos radicales. Por lo tanto, me conviene tomar como cadena principal la cadena lineal. Ambas moléculas son iguales. Se les está colocando de esta manera para que ustedes vean al momento de decidir cuál es la cadena base, cómo lo trabajaríamos. Posteriormente debemos numerar la cadena principal. Para ello debemos comenzar a numerar la cadena por el extremo más cercano al primer grupo radical o punto de ramificación. En el ejemplo que tenemos en la pantalla, la numeración correcta es la que inicia de izquierda a derecha, porque si lo hacemos de esta manera, el grupo radical que tenemos acá enlazado, que es un grupo radical de un solo carbono, quedaría en la posición número 3. Pero si lo hacemos de derecha a izquierda, el grupo radical que queda enlazado, entonces quedaría en la posición 5 y eso no nos conviene. Hay una regla base al momento de nombrar y es que debemos siempre ubicar la cadena continua más larga de átomos de carbono y nosotros siempre debemos buscar dar la numeración más baja posible. Eso es básico para escribir cualquier nombre IUPAC. Ok, de existir en la cadena principal, por ejemplo, en los casos que tenemos en la pantalla, es la misma molécula, pero vamos a decidir cuál sería la numeración correcta. Si en la cadena principal existen a igual distancia grupos radicales, ¿verdad? Nosotros debemos comenzar, hay una norma que dice que se debe comenzar por el extremo más cercano donde tengan el mayor número de sustituyentes o radicales. En este caso, la numeración que nos conviene es la de abajo, la que empieza de derecha a izquierda, porque aunque los dos radicales se encuentran cuando comenzamos el conteo, en este caso en carbono 3 y aquí también estaría en carbono 3, nos conviene empezar de derecha a izquierda para dar la numeración baja también a este otro grupo radical metil que tenemos enlazado. Lo siguiente es que debemos identificar y numerar los sustituyentes. Entonces, cada sustituyente debe tener una numeración. Para ello, ustedes deben hacer la numeración continua de la cadena carbonada. De acuerdo a esto, en la molécula que tienen en pantalla tenemos en el carbono 3 un metil, en el carbono 4 un metil, en el carbono 7 un etil. Si hay dos sustituyentes en el mismo carbono, a los dos se les debe asignar el mismo número. En el caso que tenemos a continuación, entonces podemos observar que en el carbono 3 hay tanto un metil como un etil. Los dos deben tener su número 3. En el caso siguiente tenemos un metil en el carbono 2 y en el carbono 4 tenemos metil y etil. Cada uno debe llevar entonces esa numeración. Luego debemos escribir el nombre completo. Para ello utilizamos guiones para separar los prefijos y comas para separar los números. Si hay dos o más sustituyentes, se les debe nombrar en orden alfabético. Si existen dos o más sustituyentes iguales, se usan los prefijos multiplicadores. Di, tri, tetra, penta, hexa, etc. En el caso que tenemos en pantalla, entonces la cadena base sería la cadena lineal
comenzamos a numerar de izquierda a derecha, por lo